Título: La guerra visible e invisible. Nuestro texto inicial se encuentra en Evangelio de Mateo capítulo 11 verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Cada día hacemos elecciones importantes sobre estilo de vida, relaciones, profesiones, prioridades, entretenimiento y amigos. Para comprender la importancia de estas elecciones, necesitamos asegurarnos de entender bien de qué se trata. Necesitamos descorrer la cortina y ver lo invisible, porque la Biblia enseña que hay una realidad invisible que nos impacta. Al vivir en la era de la ciencia, podemos creer en las realidades invisibles. Los que conocemos los rayos X, las ondas de radio y las comunicaciones inalámbricas que están de moda, creemos en cosas que no podemos ver. Cada llamada de un teléfono celular o con cualquier comunicación satelital, estamos aceptando las realidades invisibles que hacen que estas experiencias tangibles sean reales. La guerra entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, que se libra en cada mente humana, es el trasfondo invisible del mundo de lo visible que experimentamos cada día. Esta semana examinaremos textos de Mateo y de otros escritores inspirados por Dios que ayudan a revelar estas fuerzas invisibles y el modo en que impactan en nuestra vida y en nuestras decisiones. Si leemos en el capítulo 11, versos 11 y 12, la escritura vemos que es la palabra de Dios y en ella se revela el plan de salvación. No obstante, algunos textos pueden ser difíciles de comprender. Esto no debería sorprendernos porque después de todo, en cada aspecto de la vida natural encontramos cosas difíciles de entender. Cuanto más será con partes de la palabra de Dios que nos revelan verdades y realidades espirituales y sobrenaturales. Elena de White expresó este concepto muy claramente. Aún las formas más humildes de la vida física presentan un misterio que el más sabio de los filósofos es incapaz de explicar. Por todas partes se presentan maravillas que superan nuestro conocimiento. ¿Debemos acaso sorprendernos de que en el mundo espiritual haya también misterios que no podemos sondear? La dificultad está únicamente en la debilidad y estrechez de la mente humana. Dios nos ha dado las Santas Escrituras, la Biblia, con pruebas suficientes del carácter divino de ellas, y no debemos dudar de su palabra porque no podemos entender los misterios de su providencia. Por ejemplo, uno de los textos que más desafía toda la Escritura es Mateo 11, versículos 11 y 12. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Algunas traducciones dicen, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios ha sido atacado con furia por gente en el poder y violenta que trata de destruirlo. Y desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es tomado a viva fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Dejamos de creer, por ejemplo, en la existencia del sol porque sencillamente hay muchos misterios acerca de él que no podemos entender, cuanto más entonces con temas de fe y de la palabra de Dios. De acuerdo a lo anteriormente dicho, esto significa que el manso y suave reino de los cielos está sufriendo violencia y que además las personas violentas lo atacan. También significa que el reino de los cielos avanza con fuerza en un sentido positivo y los hombres fuertes lo toman aún a costa de la adversidad y de grandes sacrificios si es que realmente quieren seguir a Cristo. Solo los verdaderos seguidores de Cristo son impulsados e incluso impetuosos en su búsqueda del reino. Algunos sugieren que la interpretación más probable es que el reino de los cielos avanza con fuerza, con santo poder y energía magnífica que ha estado empujando las fronteras de las tinieblas, y mientras esto ocurre, hombres violentos o rapaces han estado tratando de doblegar, saquear y eliminarlo.
Esta interpretación parece estar en armonía con el resto del Evangelio de Mateo. De hecho, esta interpretación capta el cuadro más amplio, más grande, el de la lucha entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Satanás, un tema bíblico en general, pero que es explícito en el Nuevo Testamento. Hay una guerra visible e invisible que todos experimentamos cada día y en la que todos estamos involucrados, y por la libertad de elección elegimos para bien o para mal, y a veces sin realmente comprender del todo la trascendencia no solo al tiempo presente sino al futuro de nuestras decisiones. Esto es vivir en medio del gran conflicto. La cosmovisión bélica es una batalla en desarrollo entre poderes naturales y sobrenaturales, espirituales e invisibles en la dimensión cósmica en esta tierra, que no ven nuestros ojos físicos, pero que perciben nuestros sentidos, y vemos sus resultados trágicos en el sufrimiento y miserias humanas que vemos cada día y que son innegables a la razón humana. Esta es una guerra en la que, de una manera u otra, todos estamos involucrados por el solo hecho de haber nacido en este planeta. Y, atención, no hay un terreno neutral. Jesús lo dijo antes: el que no es conmigo, contra mí es. O estamos con el bien o con el mal, y sabemos las consecuencias de cada bando. Ahora nadie puede decir que no lo sabía. Por eso son muy importantes las decisiones que hacemos mientras vivamos, y somos urgidos a tomar las decisiones correctas frente a las tentaciones que afrontamos, para vencerlas por nuestro propio bien. Debido a su carácter justo y misericordioso, Dios tiene que dejar que corra el curso de la historia con el bien y el mal, por beneficio de los involucrados. Además, que su santo nombre quedó en entredicho. El reino de Dios no se establecerá sin una contienda o guerra. Esta lucha es el gran conflicto que ha estado librándose en el pasado, aquí en la tierra, desde la caída en pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y todavía continúa en nosotros, y seguirá hasta la destrucción final del pecado, de Satanás y de todos los que optaron libremente dar la espalda a Dios y su plan para salvarnos. Estos son los así llamados los perdidos. La noción del gran conflicto nos debe ayudar a comprender lo que está sucediendo aquí, ahora, en mi vida, que es lo más importante para mí. Volviendo al contexto del relato de Mateo, ¿quién crees que inspiró a los dirigentes a poner a Juan en la cárcel? Podemos ver aquí el intento de Satanás no solo de detener a Juan, sino también de desanimar a Jesús. Después de todo, si Juan, el precursor de Jesús, encontró ese destino, ¿qué podía esperar Jesús mismo? Además, no hay dudas que Satanás podría haber logrado que los seguidores de Jesús y de Juan se preguntaran: si este Jesús de Nazaret puede hacer tantas cosas maravillosas y tiene tanto poder, entonces, ¿por qué permite que un hombre tan fiel y bueno como Juan, su primo, estuviera en la cárcel? Más aún, ¿quién crees que estaba poniendo dudas en la mente de Juan? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué él no me libera? Por eso, no asombra que preguntara: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Recuerda, este es el mismo Juan que bautizó a Jesús, que vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y que había oído la voz del cielo que declaraba: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No obstante, ahora, después de todo lo que le había ocurrido, se llenó de dudas y, por supuesto, por mala que fuera su situación, se volvería todavía peor, lo que aumentaría aún más sus dudas. Si algo te está haciendo dudar ahora, tienes que ver, ahora que sabes, el cuadro más amplio de lo que está ocurriendo a tu alrededor, y concéntrate, medita y ora para expulsar las dudas. Dios traerá a través de esto el consuelo y la paz que te ayudará a aclarar tu mente y ver todas las razones maravillosas que tienes para confiar en la bondad de Dios. Recuerda, aunque no lo entendamos todo, Dios sigue al control y sabemos que al fin Él ganará, y todos los que confiaron en Él e hicieron un pacto con el Dios Todopoderoso.
En toda historia, los hombres emprendieron guerras. Algo en la naturaleza humana hace que las personas de un grupo deseen saquear y masacrar a otro grupo. La escritora británica Catherine Tate escribió un libro acerca de su padre, el filósofo Bertrand Russell. En este habla de la preocupación que sentía Russell a comienzos de la Primera Guerra Mundial a causa de la euforia que se percibía en las calles frente a la perspectiva de una guerra con Alemania. Él había crecido con una optimista confianza victoriana en el progreso automático, con la seguridad de que el mundo entero a su propio ritmo tomaría el sabio camino seguido por los ingleses y pasaría de la antigua brutalidad a vivir voluntariamente bajo un gobierno civilizado. Entonces de repente encontró que sus amados compatriotas bailaban en las calles ante la perspectiva de masacrar gran cantidad de otros seres humanos que casualmente hablaban alemán. Multiplica esta idea a lo largo de la historia y entre casi todos los pueblos y verás la realidad de la naturaleza caída del hombre con sus trágicas y graves consecuencias. En la mayoría de las guerras humanas nadie sabe de antemano el resultado. La gente va a la batalla sin saber si estará del lado vencedor o perdedor. En cambio, en la cosmovisión bélica de esta guerra tenemos una gran ventaja. Sabemos qué lado ya ha ganado. Cristo ya obtuvo la victoria decisiva en nuestro favor. Después de la cruz no queda ninguna duda acerca de quién es el vencedor y de quién puede compartir los frutos de esa victoria. En realidad, la de Satanás es una causa perdida. Así como Satanás perdió en la guerra en el cielo, también la perdió esa guerra en la tierra, pero con odio y deseo de venganza todavía procura devorar a cuantos pueda en el poco tiempo que aún le queda. Aunque la victoria de Cristo es completa, la batalla sigue rugiendo y nuestra única protección es ponernos del lado vencedor. Se nos ha descorrido el velo profético y por eso las elecciones que hagamos cada día nos deben poner del lado vencedor o del lado del perdedor, donde la derrota es certera con toda seguridad. Nuestro destino eterno depende de la respuesta que demos a Dios y a su llamado a seguirle con toda fidelidad y seriedad, pasando por toda clase de agentes malignos, sus engaños y trampas que buscan nuestra caída y destrucción en el día del juicio divino. Pero ahora la decisión está en tus manos y en mis manos. Sabemos del gran conflicto de esta guerra porque la sentimos dentro de nosotros cada día. Vivimos en un mundo maldecido con ansiedad y dolor, un mundo donde ahora una serpiente no se limita a un árbol en medio de un jardín, sino donde el jardín entero ha sido invadido por serpientes, con tentaciones que se presentan de muchas maneras y que entrampan a quienes no son diligentes en la fe, oración y obediencia a los justos requerimientos de Dios revelados en la Biblia. No es extraño que Jesús dijera: velad y orad para que no caigamos en las muchas trampas que nos esperan, y de todas ellas la más peligrosa para el cristiano tal vez es la que te dice: cuando sucumbes a la tentación has ido demasiado lejos, Dios no te dará la bienvenida de regreso a sus brazos. Aunque es mentira, ¿quién no ha escuchado alguna vez ese susurro en sus oídos? Aunque Dios es amoroso en un sentido, ese sentimiento es correcto. Cuando caes en la tentación aún solo una vez, has ido demasiado lejos para volver por ti mismo. Precisamente por esa razón Jesús vino y obtuvo la victoria por nosotros, donde todos hemos fracasado, y luego nos ofrece su triunfo para aplicarlo a nuestro caso, y si nos arrepentimos no se detiene ahí, nos perdona y limpia del pecado, y aún más, nos capacita con el poder a través de su Santo Espíritu para resistir y salir victoriosos de las tentaciones. De eso se trata el Evangelio. Jesús hace por nosotros lo que nunca podríamos hacer ahora nosotros mismos, y cada día, a cada momento, tenemos que elegir ponernos de su lado, y lo hacemos al obedecer su palabra y reclamando las promesas de victoria que nos aseguró que pueden ser nuestras, dependiendo todo el tiempo de sus méritos en nuestro favor como la única seguridad de nuestra salvación. Esta es la realidad que aún muchos que se dicen cristianos las desconocen porque no estudian por sí mismos, y también porque existen tantos
los líderes religiosos fraudulentos que abandonarán a su suerte a la congregación que estuvo bajo su responsabilidad y de la que hasta que sea muy tarde se darán cuenta de su error. Pero en tu caso y el mío, ahora Dios espera que sea diferente. Renovemos hoy nuestra vida a Dios, o decidamos hacerlo si nunca lo hiciste. Recuerda, Dios ya lo hizo todo por ti, ahora te toca actuar a ti. Te deseo que tomes las mejores decisiones, teniendo siempre en cuenta a Jesús, nuestro querido Salvador. Que Él sea quien te bendiga en este día y siempre. En mi angustia yo clamé a Jehová, en medio del quebranto me encontraba en gran tempestad, y mi llanto escuchó mi Cristo, me liberó. Quitó mi llanto, me dio un canto, levantóme con su brazo. Rey de reyes, mi consuelo, hoy tu nombre yo exalto. Cristo es mi Redentor. Si en la lucha yo comienzo a dudar y sin fuerzas yo desmayo, me promete me rescatará. Si levanto mi mirada a Cristo, mi fiel Redentor. Mi llanto, me dio un canto, levantóme con su brazo. Rey de reyes, mi consuelo, hoy tu nombre yo exalto. Redimióme Cristo, su gracia me da, y por siempre exaltaré el nombre de mi Redentor. Quitó mi llanto, me dio un canto, levantóme con su brazo. Rey de reyes, mi consuelo, hoy tu nombre yo exalto. Quitó mi